Aquella noche de amor los marcó para siempre, pero al día siguiente él la humilló y la expulsó de su vida sin dejarla explicar. 8 meses después, el millonario volvió a verla en plena calle, embarazada, hermosa, fuerte, llevando en su vientre el eco de esa única noche en la que se entregaron por completo. Y cuando sus miradas se cruzaron, él lo supo con un solo latido. Ese hijo podía ser suyo. Lo que comenzó con pasión y terminó en dolor, renacería como un amor imposible y redentor. En la vasta Ciudad de México, donde los contrastes sociales se sienten en cada esquina, una joven llamada Julieta Molina, de apenas 23 años, caminaba con determinación rumbo a una oportunidad que, según ella, podía cambiarlo todo. Venía de un barrio humilde, donde la vida era una lucha diaria, pero aún así llevaba en los ojos un brillo que no se apagaba. Tenía un propósito, un sueño sencillo pero poderoso: ganarse la vida con dignidad, sin deberle nada a nadie. Desde pequeña le habían repetido que ella no era suficiente, que su sencillez no alcanzaba para el mundo elegante y exigente de la gente rica. Pero Julieta nunca se rindió. Habitaba en ella una fuerza silenciosa, de esas que no hacen ruido, pero sostienen a las personas en los momentos más duros. Esa mañana, mientras subía la colina donde se alzaba la enorme mansión Santelices, respiró hondo para calmar los nervios. Llevaba puesta su mejor blusa, modesta pero limpia, y un suéter remendado con cariño por su abuela. No tenía lujos, pero sí orgullo. Cuando el portón de hierro negro se abrió, la joven sintió que se abría también una puerta simbólica en su vida. La mansión era enorme, elegante, rodeada de jardines que parecían de otra realidad. Al entrar, se encontró con pisos impecables, paredes claras y amplias ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana como si fuera parte de la decoración. Todo ahí parecía respirar riqueza, silencio y perfección. Fue recibida por doña Beatriz, la ama de llaves, una mujer estricta pero justa, que llevaba más de 20 años trabajando para los Santelices. Beatriz la observó de arriba a abajo, no con desprecio, sino con esa mirada calculadora de quien ha visto a demasiada gente entrar y salir, y asintió lentamente. «Eres puntual. Me gusta», dijo con seriedad. «El señor Santelices valora mucho eso». Julieta tragó saliva. Había escuchado rumores sobre él. Elías Santelices, empresario de 35 años, dueño de varias empresas tecnológicas, un hombre serio, distante, misterioso y completamente inaccesible. Pero más allá de su fortuna y apariencia, lo que más comentaban era su carácter. Un hombre que había sido herido, traicionado, engañado tantas veces que ya no confiaba en nadie. Frío, rígido, difícil. Julieta no tenía intención de cruzarse con él. Solo quería trabajar, cumplir sus tareas y regresar a su casa sin problemas. Al menos, ese era el plan. Beatriz la guió por la mansión, explicándole las tareas: mantenimiento de las habitaciones, apoyo en la cocina, cuidado de plantas interiores y algunas labores adicionales según la necesidad del día. Julieta escuchaba todo con atención, sintiendo que cada explicación era un empujón hacia una vida más estable. Justo cuando empezaba a relajarse un poco, escuchó un sonido detrás de ella. Pasos firmes, seguros, con ese ritmo que solo tienen los hombres acostumbrados a que el mundo les abra paso. Volteó sin pensar, y entonces lo vio. Elías Santelices estaba bajando la escalera principal, alto, impecablemente vestido, hombros fuertes, mirada seria y una presencia tan intensa que parecía llenar el espacio entero. Tenía ese tipo de atractivo que no proviene del físico, aunque lo tenía de sobra, sino de la forma en que caminaba, de la seguridad silenciosa en su expresión, de la distancia emocional que lo rodeaba como un muro invisible. Sus ojos se posaron sobre Julieta. Ella, sin querer, sintió un escalofrío que la recorrió desde el pecho hasta las manos. No era miedo, era algo distinto. Elías se detuvo unos segundos, evaluándola con atención. No parecía interesado en su rostro ni en su ropa.
Era más bien como si estuviera intentando descifrar algo que él mismo no entendía. Julieta desvió la mirada al instante, avergonzada. No quería destacar, no quería incomodarlo, no quería que pensara que ella buscaba llamar la atención. Pero Elías no apartó la vista tan rápido como pretendía. Había algo en aquella joven, algo suave, algo real, algo que él no sabía que extrañaba, que lo desconcertó. Beatriz, consciente del intercambio, carraspeó para romper la tensión. «Señor Elías, ella es la nueva ayudante. Empezará hoy». Él asintió sin mostrar emoción alguna. «Bien», respondió con voz baja y firme. «Espero puntualidad, respeto y discreción». Julieta inclinó la cabeza con humildad. «Sí, señor. Haré lo mejor que pueda». Por un instante muy breve pero intenso, sus miradas se cruzaron de nuevo. En ese segundo, algo se sembró. Una chispa silenciosa, una vibración inexplicable que ninguno de los dos quiso reconocer. Elías siguió su camino hacia la puerta principal, donde lo esperaba su chofer. Pero al salir, todavía con la mano en la manija, giró un segundo la cabeza, como si necesitara verla una última vez antes de irse. No entendía por qué. Julieta, sin saber que él la observaba, acomodaba nerviosa su suéter. Ese gesto tan simple, tan humano, tan cotidiano, hizo que algo en el pecho del millonario se moviera. Una memoria antigua, un calor casi olvidado. Pero él lo ignoró de inmediato. Se obligó a cerrar la puerta. El mundo exterior lo reclamaba. Reuniones, números, decisiones, responsabilidades. No tenía tiempo para sensaciones absurdas. Mientras tanto, dentro de la mansión, Julieta respiró hondo, intentando recuperar la calma. No sabía por qué ese hombre la había puesto tan nerviosa. No sabía por qué su mirada la había golpeado tan fuerte. No sabía nada todavía. Solo sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y ni ella ni él imaginaban cuánto. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta, porque gracias a ti, esta comunidad de personas que aman los romances sigue creciendo. Comenta Renacer para demostrar que estás aquí por amor verdadero. Y si quieres apoyar aún más, hazte miembro del canal para que podamos crear historias cada vez más profundas. Los primeros días de Julieta en la mansión Santelices fueron un torbellino silencioso. No había gritos, no había caos, no había desorden, pero había algo peor: la sensación constante de ser observada por un mundo que no era el suyo. La elegancia del lugar parecía juzgarla a cada paso, como si los muebles de diseño y las paredes blancas susurraran que ella no pertenecía ahí. Aún así, Julieta cumplía con todo. Se levantaba temprano, trabajaba con dedicación, mantenía la compostura incluso cuando sentía que el piso se abría bajo sus pies. La joven no era perfecta, pero tenía una dignidad que nadie había logrado quebrar. Pero lo que más la inquietaba no era el tamaño de la mansión, ni la exigencia del trabajo, ni la responsabilidad. Era él. Cada mañana, sin excepciones, Elías Santelices bajaba las escaleras con paso firme y expresión impenetrable. Traje impecable, cabello perfectamente acomodado, mirada profunda que parecía contener el peso de demasiados recuerdos. Julieta intentaba no mirarlo, pero era imposible. La presencia de ese hombre llenaba la casa entera, y cuando pasaba cerca, se respiraba un aire extraño, como si la temperatura cambiara apenas unos grados. Al principio, Elías la saludaba con un simple gesto de cabeza, casi mecánico. Pero con el pasar de los días algo fue cambiando. No mucho, no de forma evidente, pero sí lo suficiente. Un día, mientras ella regaba las plantas del pasillo, él se detuvo a pocos metros. Simuló revisar unos papeles en su mano, aunque en realidad no estaba leyendo nada. Era evidente que su atención estaba en ella, aunque no sabía por qué. ¿Tiene todo lo que necesita para trabajar?, preguntó él, sin levantar demasiado la voz. Julieta se giró sorprendida. Ese hombre no acostumbraba a iniciar conversaciones triviales. «Sí, señor. Gracias», respondió con timidez. Elías asintió, pero no se movió. Algo lo mantenía ahí,
casi como si su propio cuerpo se negara a dar el siguiente paso. Julieta, nerviosa, apartó la mirada. Podía sentir la intensidad de sus ojos recorriendo cada rincón del espacio entre ellos. «Si algo llega a faltarle, dígalo», añadió él, volviendo a esa voz grave que no dejaba ver emoción alguna. Ella solo asintió. Él caminó hacia su oficina, pero antes de entrar hizo algo mínimo, casi imperceptible. Miró por encima del hombro, hacia ella, por una fracción de segundo, como si confirmara que seguía ahí. Y Julieta sintió cómo se le aceleraba el corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos así, pequeños, cotidianos, pero cargados de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, al pasar por la cocina, Julieta escuchó voces. Era doña Beatriz y otra empleada mayor, Tomasa. Conversaban mientras limpiaban unas copas de cristal. El señor Elías no ha sido el mismo desde lo de su ex prometida, decía Tomasa. Claro que no. Esa traición lo dejó entumido del alma, respondió Beatriz con tono grave. Desde entonces se encerró en su mundo. Por eso nadie dura mucho trabajando aquí. Él no confía. Julieta sostuvo el trapo que llevaba entre las manos. No quería escuchar chismes, pero era inevitable oír los fragmentos. Las piezas se juntaban solas. Entonces algo cayó de repente. Un vaso que ella trataba de acomodar. El estruendo llamó la atención de ambas mujeres. «Ay, niña, no te preocupes», dijo Tomasa. «Todos rompemos algo al empezar». Pero antes de que pudieran recoger los pedazos, se escucharon pasos. Pasos muy conocidos. Pasos que hacían temblar el suelo. Elías entró en la cocina. Julieta sintió cómo se le apretaba el estómago. No por el vaso, sino por él. Más exactamente, por lo que provocaba en ella. El millonario observó el vaso roto, luego a Julieta. Su mirada no fue dura, pero sí profunda, intensa, analítica. ¿Se lastimó?, preguntó él, acercándose más de lo necesario. Julieta negó rápido. «No, señor, fue un accidente. Lo siento mucho, yo». «No tiene por qué disculparse tanto», la interrumpió con suavidad sorprendente. Hubo un silencio extraño después. Un silencio que para cualquier otra persona sería incómodo, pero que para ellos dos era otra cosa. Un puente, una energía creciente. Elías se agachó y recogió él mismo algunos fragmentos del vaso. Algo absolutamente impropio en un hombre como él. Julieta sintió un nudo en la garganta. Ese gesto le reveló algo que nadie decía. Ese hombre no era tan frío por naturaleza. Estaba roto, estaba herido, y la herida seguía sangrando por dentro. Un día, mientras limpiaba su estudio, Julieta encontró algo que la sorprendió. Una fotografía pequeña, casi escondida entre documentos. Elías aparecía más joven, sonriendo, rodeado de familia. Esa versión de él parecía de otra vida. Pero antes de que pudiera verla bien, escuchó la puerta abrirse. Elías entró. Julieta se enderezó de inmediato, nerviosa, dejando la foto sobre el escritorio. «Perdón, señor, yo solo estaba ordenando». Él miró la foto, luego a ella. Sus ojos se suavizaron apenas. «No te preocupes», dijo. Ese té, tan simple, tan humano, tan cercano, la dejó sin aire, porque ahí estaba el inicio de todo. No un beso, no un abrazo, no una confesión, sino una presencia, una convivencia silenciosa, un roce de almas sin contacto físico, un deseo que empezaba a formarse sin permiso. Julieta lo sabía, Elías lo sabía, pero ninguno se atrevía a dar un paso más. Mientras tanto, en algún rincón elegante de Polanco, alguien más ya estaba empezando a notar ese leve cambio en él, alguien que no estaba dispuesta a permitirlo. Pero eso todavía no pertenece a este acto. Por ahora solo hay dos personas bajo el mismo techo, ignorando a propósito lo que sus corazones empiezan a gritar. La mansión Santelices siempre había sido un lugar silencioso, pero esa noche lo era aún más. El cielo de la Ciudad de México se cubría de nubes pesadas, presagiando la tormenta que estaba por caer.
Julieta terminaba de organizar la cocina cuando un trueno sacudió las ventanas y justo después las luces parpadearon hasta apagarse por completo. El silencio profundo que siguió hizo que su corazón se acelerara. No había trabajado ahí suficiente tiempo como para moverse con seguridad en la oscuridad, así que avanzó con cuidado, tanteando el espacio a su alrededor. El sonido de la lluvia empezó a golpear el techo con una fuerza creciente, envolviendo la mansión en un ambiente casi íntimo, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Julieta buscó una linterna o una vela, pero antes de que pudiera dar con algo, escuchó pasos firmes acercándose por el pasillo. Conocía ese sonido, lo había aprendido sin querer. Era el andar de un hombre acostumbrado a dominar cada espacio al que entraba. Y entonces, su silueta apareció en la entrada de la cocina. Elías Santelices en penumbra, iluminado solo por la luz temblorosa que venía de afuera, parecía aún más imponente de lo habitual. Se acercó despacio, no con prisa, sino con esa elegancia natural que lo caracterizaba. El pecho fuerte, el rostro serio, los ojos buscándola incluso antes de hablar. ¿Estás bien?, preguntó con una voz grave que resonó en el espacio vacío. Julieta sintió algo que no supo nombrar. Tal vez alivio, tal vez nervios, tal vez algo que llevaba días intentando ignorar. «Sí, señor», respondió. «Solo me tomó por sorpresa». Elías se aproximó un poco más, lo suficiente para verla mejor en la oscuridad, y por primera vez desde que ella entró a la mansión, la mirada de él no fue analítica, ni profesional, ni distante. Fue una mirada humana, atenta, suave en los bordes, aunque él luchara por esconderlo. «Hay velas en la parte alta del gabinete», dijo. «Permíteme ayudarte». Se estiró hacia el estante, tan cerca de ella que Julieta pudo sentir el aroma de su colonia, ese olor caro y masculino que parecía contener frío, noche y algo melancólico. No era un aroma invasivo, era uno de esos olores que se quedan clavados en la memoria. Mientras él buscaba la caja de cerillos, un trueno más fuerte lo sacudió. Julieta dio un pequeño salto sin querer, y Elías giró la cabeza inmediatamente hacia ella. Sus ojos se encontraron en medio de la oscuridad profunda. Fue un instante breve, pero en ese instante algo cambió para siempre. «No te preocupes», murmuró él, con una calma tan inesperada que casi no parecía su voz. «Estoy aquí». Julieta bajó la mirada, pero sus mejillas ardían. ¿Por qué él le provocaba eso? ¿Por qué su sola presencia la hacía sentir tantas cosas que no entendía? ¿Por qué ese hombre, con fama de impenetrable, le hablaba ahora con tanta suavidad? Elías encendió una vela, y su luz cálida iluminó sus rostros. Y en esa cercanía, sin las distracciones de la rutina, sin testigos, sin reglas, sin apariencias, los dos quedaron expuestos. Elías tomó aire, como si estuviera pensando algo que no debía decir, pero lo dijo de todos modos. «Casi nunca hablo de esto, pero...» Hizo una pausa, bajando la mirada hacia la llama de la vela. «La oscuridad me recuerda momentos que preferiría olvidar». Julieta lo observó, sorprendida. Él nunca se vulneraba. Nunca. Ese hombre siempre mantenía el control. Siempre. «A veces», continuó él, «lo que más asusta no es lo que está afuera, sino lo que uno carga por dentro». Julieta sintió un estremecimiento. No por miedo, sino por la forma en que él lo dijo. Como si por primera vez en mucho tiempo estuviera contando algo real, algo profundo, algo que dolía. «Yo también cargo cosas», susurró ella sin pensarlo. «Cosas que no puedo decir porque siento que nadie las escucharía». Elías levantó la mirada hacia ella, y por primera vez no era el patrón hablando con una empleada. Era un hombre roto mirando a una mujer fuerte que no sabía que lo era. «Te escucho», dijo él, con sinceridad absoluta. Julieta se quedó sin palabras, no porque no tuviera nada que contar, sino porque nadie en años le había dicho algo así. Nadie había mostrado interés en lo que sentía, nadie la había mirado así. Ella abrió la boca para hablar,
pero las palabras se mezclaron con un temblor. No quería llorar, no quería mostrarse vulnerable, no quería parecer débil, pero en la calidez de esa vela, en la fuerza silenciosa de ese hombre, todo lo que escondía empezó a moverse dentro de ella. «A veces siento», dijo, respirando hondo, «que estoy sola, que no importa cuánto me esfuerce, el mundo siempre me ve como menos». Elías dio un paso hacia ella, solo uno, pero ese paso rompió un abismo. Él la miró con intensidad, como si algo en su declaración le hubiera tocado un punto que nunca había dicho en voz alta. «Nadie que mire así», respondió él con voz baja, «puede ser menos». Julieta parpadeó, confundida. Él ladeó la cabeza ligeramente, y en ese momento el tiempo se suspendió. La vela, la lluvia, la oscuridad alrededor, todo desapareció, y solo quedaron ellos dos. Elías levantó la mano muy lentamente, como si temiera romperla con el más mínimo contacto. Rozó con los dedos una hebra de cabello que caía sobre su mejilla. Un gesto tan pequeño, pero tan íntimo, que a Julieta se le detuvo el corazón. «No tienes idea de lo que provocas», dijo él apenas en un susurro. El aire se volvió espeso entre ellos, la tensión inevitable, la proximidad necesaria, los sentimientos incontrolables. Julieta levantó la vista y lo miró a los ojos. No había miedo, no había duda. Había una mezcla de deseo, ternura y un anhelo que ninguno había querido admitir. Entonces, sin más palabras, Elías inclinó el rostro hacia ella. El primer beso fue suave, lento, tembloroso, como si ambos probaran algo que habían imaginado demasiado tiempo sin darse cuenta. Pero después vino el segundo, más profundo, más sincero, más cargado de las emociones que los dos habían guardado por días. La tormenta rugía por fuera, pero dentro de la mansión había otra tormenta más poderosa. Esa noche, con la vela encendida como único testigo, dos almas cansadas se encontraron por fin. No fue prisa, no fue impulso, fue entrega, fue necesidad. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para sentir. Elías Santelices y Julieta Molina se amaron por primera vez esa noche. Una noche cálida, real, íntima, que marcó un antes y un después. Una noche que ninguno olvidaría. Una noche que cambiaría el destino de ambos, aunque ninguno lo sabía aún. Pero esa verdad, y lo que vendrá después, no pertenece todavía a este acto. La mañana después de aquella noche inolvidable, amaneció con una calma engañosa. La Ciudad de México parecía contener la respiración, como si presintiera que algo oscuro estaba por acontecer. Julieta, radiante pero nerviosa, retomó sus labores intentando mantener la compostura. Cada vez que recordaba los labios de Elías sobre los suyos, la forma en que él la sujetó con una mezcla perfecta de fuerza y ternura, la respiración se le entrecortaba. Pero lo que ella no sabía era que en otro punto de la ciudad, una sombra ya se movía hacia ellos, una sombra con nombre y apellido, Regina Monasterio. La socialité había pasado meses alimentando una obsesión rabiosa por Elías Santelices. Lo había deseado desde que eran jóvenes, había intentado conquistarlo un sinfín de veces, y siempre había recibido la misma respuesta: distancia. Pero cuando Regina se enteró, por un comentario aparentemente inocente de una empleada que no midió sus palabras, de que una simple asistente doméstica se había convertido en alguien importante para él, su mundo interno se incendió por completo. No podía permitirlo, no quería permitirlo, no iba a permitirlo. Regina, experta en manipular apariencias, llegó a la mansión un día en que Elías no estaba. Venía impecablemente vestida, con esa seguridad arrogante de quien se siente dueña del mundo. Fue recibida por Beatriz, pero Regina la ignoró con descaro y se adentró sin pedir permiso. Encontró a Julieta en el estudio, ordenando libros. «Con que tú eres la famosa Julieta», dijo Regina, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Julieta levantó la vista, incómoda.
¿Puedo ayudarla en algo, señora? Ay, por favor, respondió Regina dando un paso hacia ella. No te hagas la ingenua, ya sé bien lo que estás haciendo. Julieta frunció el ceño, sin entender. Perdón, pero no sé de qué habla. Oh, claro que sabes, interrumpió Regina, acercándose aún más. Sabes exactamente cómo meterte en la vida de un hombre adinerado. Primero te haces la tierna, la humilde, la buena, y luego, sin que nadie lo note, te instalas donde no te llaman. Las palabras cayeron como puñales. Julieta sintió un temblor en las manos, pero mantuvo la dignidad. Yo no estoy haciendo nada de eso, solo cumplo con mi trabajo. Regina soltó una carcajada venenosa. No te preocupes, todo esto tiene solución. Yo soy la mujer indicada para Elías, no tú. Y créeme, él lo entenderá pronto. Julieta tragó saliva sintiendo un mal presentimiento que le recorría la columna. Cuando Regina salió, la casa ya no parecía la misma. El aire se volvió pesado, cargado de una amenaza invisible. Horas después, cuando Elías regresó de la oficina, lo esperaba en su escritorio un sobre. Un sobre que nadie sabía de dónde había salido. Dentro había pruebas, fotos manipuladas, conversaciones falsas, documentos que parecían demostrar que Julieta había intentado robar información confidencial de la empresa Santelices, todo preparado con precisión fría. Regina había hecho su movimiento. Elías, al abrir el sobre, sintió que el mundo se le venía encima, sus heridas antiguas, las traiciones que lo habían marcado, el dolor que aún lo perseguía, todo regresó de golpe, nublando su juicio. Su mente, normalmente tan calculadora, se llenó de dudas, de desconfianza, de un miedo visceral a volver a ser traicionado. «No», susurró apretando los dientes. «No otra vez», sin permitir que el corazón hablara, ese corazón que aún olía a la piel de Julieta. Elías dejó que el miedo tomara las riendas. Caminó hacia la cocina, donde ella lavaba unas tazas, ajena a la tormenta que se avecinaba. Sus pasos eran duros, sus ojos fríos. Julieta se giró al sentirlo entrar y sonrió tímidamente, pero la sonrisa murió al ver su mirada. «Señor, ¿le pasa algo?» Él sostuvo el sobre delante de ella. «¿Puedes explicarme esto?» Julieta tomó los papeles sin entender. Al leerlos, su rostro se descompuso. Esto no es mío. Yo jamás haría algo así». «No me mientas», rugió Elías golpeando la mesa con la mano. Julieta dio un salto del susto. Nunca lo había visto así, nunca lo había escuchado así. Elías era un hombre intenso, sí, pero no violento, y esa explosión no parecía dirigida solo a ella, sino a los fantasmas que lo habían atormentado toda su vida. Yo no hice nada, se lo juro. No sé de dónde salió esto. Por favor, créame. Pero él la interrumpió con una frialdad cortante. Perdiste mi confianza. No quiero volver a verte en mi casa. El mundo de Julieta se derrumbó en un segundo. Elías se giró para no ver el dolor en sus ojos, porque si lo veía, tal vez se quebraría. Julieta sintió un vacío tan profundo que apenas podía respirar. «Recoja sus cosas», murmuró él sin mirarla, «y márchese hoy mismo». Julieta no lloró, no aún, solo apretó los labios y levantó el rostro con una dignidad que él no merecía ver en ese momento. «Gracias por darme una oportunidad», dijo, con la voz quebrada pero firme. «Ojalá algún día descubra la verdad». Pero esas palabras, dichas con tanta honestidad, no lograron atravesar el muro emocional que lo protegía, o lo destruía. Julieta dejó la mansión pocas horas después, llena de impotencia, llena de dolor, llena de una herida que tardaría en cerrar. Y desde una ventana, oculta entre cortinas, una mujer disfrutaba del espectáculo de su victoria. Regina Monasterio sonrió con una satisfacción enfermiza. Ya no había competencia, ya no había obstáculo. Ya no había Julieta, al menos eso creía. Pero el mundo a veces guarda justicia silenciosa para más adelante, aunque este no sea aún el acto donde esa justicia llega. Por ahora, solo existe la caída,
Una caída cruel, injusta, irreversible. La caída que separó dos corazones que habían nacido para encontrarse. El mundo no se detuvo el día que Julieta Molina salió de la mansión Santelices, pero para ella todo cambió. La Ciudad de México siguió su ritmo frenético. Los autos siguieron tocando el claxon. La gente siguió caminando con prisa. Los mercados siguieron llenándose de voces y aromas. Pero Julieta se sentía como si caminara en cámara lenta dentro de ese torbellino. Se instaló en un pequeño cuarto en la casa de doña Carmen, una señora mayor del barrio que rentaba habitaciones baratas. Las paredes eran delgadas, la ventana dejaba pasar aire frío por las noches y la cama rechinaba al mínimo movimiento. Pero era un lugar seguro y eso era suficiente. Los primeros días fueron una mezcla amarga de silencio y lágrimas contenidas. Julieta trabajó en lo que pudo, ayudó en una lavandería del barrio, planchó ropa por encargo, preparó comida para vender en pequeñas viandas. A veces dormía solo 3 horas, pero trabajaba con una fuerza casi feroz, como si cada tarea la ayudara a no pensar en él, en Elías, en lo que vivieron, en lo que perdió. Cada noche, cuando cerraba los ojos, la escena de su despido regresaba como una pesadilla repetida. El sobre, las supuestas pruebas, la mirada fría, la voz dura. Ella sabía que no había hecho nada, pero también sabía que el dolor más grande no era la injusticia, sino que él no la había defendido, no había confiado en ella, no había escuchado su voz. Ese fue el golpe que la había destrozado desde adentro. Pasaron las semanas, y con las semanas llegó otra verdad que le cambió la vida. Un retraso, luego 2, luego 3. Un día, frente al espejo pequeño de su cuarto, Julieta esperó temblando el resultado de una prueba casera. Sus manos sudaban, su corazón latía desacompasado. Cuando vio las 2 líneas marcadas, una suave y una firme, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba embarazada. La primera reacción fue miedo, luego confusión, luego una fuerza inesperada. Se llevó las manos al vientre, con una mezcla de vulnerabilidad y coraje. «No estás sola», susurró. «Te prometo que no estás sola». Cada día que pasaba su vientre crecía y con él su determinación. No quería dinero, no quería compasión, no quería lástima, mucho menos quería depender de un hombre que no creyó en ella cuando más lo necesitaba. Quería dignidad, quería paz, quería proteger a su bebé. Mientras tanto, en la mansión Santelices, Elías vivía otra clase de infierno. A pesar de su intento de seguir con su vida, algo no encajaba. Julieta se había ido, sí, pero su ausencia no había traído alivio, sino un vacío insoportable. Elías trabajaba más horas que nunca, casi sin descanso, intentando ahogar en números y estrategias todo lo que sentía y no quería admitir. Pero no funcionaba, nada funcionaba. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, él pasaba por la cocina, por el estudio, por los pasillos, y en cada rincón sentía la sombra suave de Julieta. La recordaba inclinada sobre la mesa, organizando cosas. La recordaba riéndose bajito con Tomasa. La recordaba caminando por el jardín con las mangas de su suéter remendado. La recordaba mirándolo como nadie lo había mirado en años. Aquella noche que compartieron, él la había guardado en un lugar profundo del alma, un lugar donde no sabía si las cosas eran deseo, nostalgia o amor. Pero ahora, todo eso dolía. Una tarde, Beatriz se acercó con un gesto prudente. «Señor, ¿cómo se siente desde que la señorita Julieta se fue?» Él no respondió, solo la miró con una mezcla de confusión y fastidio. Ella bajó la mirada. «A veces, cuando uno pierde algo valioso», continuó Beatriz, «no lo entiende al principio, solo lo siente después». Elías no contestó. No podía. Sus emociones estaban atrapadas detrás de un muro que él mismo había construido después de ser traicionado en el pasado. Y ahora ese muro que lo protegía también lo estaba ahogando. Aunque él nunca lo diría en voz alta, algo en su interior sabía la verdad.
Expulsar a Julieta había sido un error que lo perseguía cada noche, cada mañana, cada vez que cerraba los ojos. Pero Elías Santelices no era un hombre que admitía errores fácilmente. 8 meses pasaron. 8 meses de silencio. 8 meses de heridas abiertas. 8 meses sin un solo intento de buscarla, porque el orgullo, la desconfianza y el miedo lo mantenían paralizado. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía es que el destino, ese destino caprichoso que une y desgarra, ya estaba preparando el inevitable cruce de sus caminos. Pero este acto no llega hasta allí. Por ahora, solo existe la ausencia, la soledad, el peso de decisiones que lastiman y un corazón que crece dentro de otro corazón en un cuarto humilde mientras el mundo sigue sin saberlo. La vida a veces parece avanzar con una crueldad indiferente. Mientras Julieta libraba una batalla diaria por sobrevivir con dignidad y mientras su vientre crecía marcando el paso de los meses, Elías Santelices continuaba atrapado en su rutina de trabajo, silencio y tormentos privados. Pero el destino, ese que nunca pregunta si estás listo, decidió que había llegado el momento. Aquella mañana, Elías salió de una reunión particularmente tensa en el centro de la Ciudad de México. Sus pensamientos estaban dispersos, irritados, casi violentos consigo mismo. Hacía días que algo lo inquietaba, aunque no sabía qué. Dormía mal. Soñaba con un rostro que no había podido olvidar. Se despertaba repitiendo un nombre en silencio, como si estuvieran llamándolo desde algún lugar lejano. Julieta. Intentó ignorarlo. Siempre intentaba ignorarlo. Pero ese día, el mundo tenía otros planes. Caminaba por la avenida repleta de gente cuando ocurrió. Fue un instante tan simple que parecía imposible que pudiera cambiar una vida entera. Su mirada se dirigió hacia la entrada de una farmacia, y allí entre la multitud la vio. Julieta Molina. Perdió el aliento. Se detuvo. El ruido de los autos desapareció. La ciudad se volvió un eco distante. Ella estaba diferente. Mucho más delgada en el rostro, más seria, con una fuerza muda alrededor de ella. Pero al mismo tiempo, seguía siendo la misma mujer de mirada dulce, la misma que había iluminado la mansión con su presencia silenciosa. Elías dio un paso hacia ella sin pensarlo, y entonces lo vio. Su corazón se detuvo, su respiración se quebró en un solo golpe. El vientre de Julieta, grande, redondo, 8 meses de embarazo. Elías sintió un impacto físico, como un puñetazo en el pecho. Todo se volvió lento, muy lento. Elías no entendía nada, no podía entenderlo, pero su alma sí. Su alma lo supo en el primer segundo. Las cuentas cerraban, el tiempo coincidía. La única noche que compartieron, los 8 meses de silencio. Elías sintió que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies. Julieta salió de la farmacia con una bolsa pequeña y caminó con calma, sosteniendo su vientre como si ya conociera de memoria el peso y el ritmo de su bebé. Él dio unos pasos más, incapaz de detenerse. La llamó con la voz entrecortada. Julieta. Ella se giró con lentitud, como si temiera reconocer la voz que había intentado olvidar. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, la expresión de ella cambió. Elías vio todo en un segundo. Dolor, resentimiento, dignidad, heridas sin cerrar, y algo más profundo que ella estaba tratando de enterrar con todas sus fuerzas. Ella respiró hondo, erguida con el orgullo de alguien que aprendió a sobrevivir sin ayuda de nadie. «Señor Santelices», dijo, con un tono que le dolió más que un golpe. Él se acercó un poco, pero ella dio un paso atrás. La barrera estaba levantada. «Julieta, si tú...» Elías tragó saliva. «Tú estás embarazada». Ella tensó la mandíbula. «Lo estoy», respondió sin bajar la mirada. «¿Algún problema?» La pregunta era un muro hecho de los pedazos rotos que él dejó atrás. Pero Elías, incapaz de contenerlo, dio un paso más cerca, temblando. «¿Es mío?», dijo con voz ronca. Julieta parpadeó una sola vez, sin miedo, sin evasión, pero también sin suavidad.
Mi hijo no necesita padre, respondió con firmeza. Y yo no necesito su ayuda. Él sintió un pinchazo directo en el corazón. No por orgullo, no por ego, sino por pérdida, por culpa, por darse cuenta de que quizá ya era demasiado tarde. Julieta, insistió, desesperado. Por favor, dime la verdad. La verdad, dijo ella, con una serenidad que venía del dolor, es que cuando más necesité que alguien creyera en mí, usted me pisoteó, me humilló, me echó como si fuera basura. Él cerró los ojos, como si esas palabras fueran cuchillos. No sabía, no entendía, balbuceó. Que aún así me juzgó, lo interrumpió ella sin elevar la voz, sin escucharme, sin mirar mi alma, sin darse una oportunidad de conocerme de verdad. Elías sintió que el aire le faltaba. Ella no gritaba, ella no lloraba, ella no reclamaba, solo decía la verdad, una verdad que él no tenía cómo contradecir. Julieta, su voz casi se quebró. Necesito saber si es mi hijo. Ella bajó la mirada hacia su vientre. Su mano acarició el costado redondo. Su respiración se volvió lenta, como si estuviera considerando cada palabra que iba a decir. Cuando levantó la mirada, había una dignidad casi sagrada en su rostro. Sí, dijo al fin, es suyo. Elías sintió que el mundo se reacomodaba de golpe. Se llevó una mano al pecho, como si necesitara sostener algo que se rompía o algo que nacía allí mismo. No sabía cuál. Julieta, al ver su reacción, respiró hondo. Pero no espere nada de mí, añadió. Yo puedo criar a mi hijo sola. No quiero nada de usted. No quiero volver a su mundo, no quiero volver a doler. Sus ojos se humedecieron apenas, y esa mínima fisura emocional hizo temblar al hombre que tenía enfrente. Julieta, por favor. Elías dio un paso, casi suplicante. Déjame hablar contigo. Déjame explicarte. Déjame estar. Ella negó. No me debe explicaciones, susurró. Me debe respeto. Y ya no tengo fuerzas para volver a confiar en usted. Y entonces dio media vuelta. Comenzó a caminar. Su vientre avanzaba con dificultad, pero su dignidad la sostenía como una columna invencible. Elías quedó quieto, paralizado, mirando su figura alejarse. Cada paso de ella era un recordatorio de lo que había perdido. Cada movimiento suave de su vientre era una punzada en su alma. Por un momento, Elías no supo qué hacer. No supo si correr hacia ella. No supo si caer de rodillas en plena calle. No supo si llorar. Solo supo una cosa. Ese hijo existía. Ese hijo respiraba dentro de ella. Ese hijo era suyo. Y aunque Julieta se alejara, él no podía permitir que la verdad quedara enterrada. Pero esa decisión, lo que hará con ella, lo que descubrirá, lo que enfrentará, aún no pertenece a este acto. Por ahora, solo existe el impacto, el temblor, la revelación, el latido feroz de un corazón que por fin entendió lo que había perdido, y el sonido inolvidable de Julieta alejándose con la frente en alto, mientras él quedaba de pie, derrotado, deseando volver atrás en el tiempo. Elías Santelices regresó a su mansión ese día con el alma hecha pedazos. No podía borrar de su mente la imagen de Julieta avanzando con dificultad, sosteniendo ese vientre que llevaba dentro lo único verdaderamente puro que ambos habían creado. Su hijo. Su hijo. La palabra lo perseguía como un eco infinito. Se encerró en su estudio, sin encender las luces, sin quitarse el saco, sin respirar en paz. Caminó de un lado a otro, desesperado, con la sensación de que el mundo se le venía encima. Sus pensamientos eran torbellinos caóticos, pero en medio del caos surgía una pregunta devastadora. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si todo fue una mentira? ¿Y si él había destruido lo más valioso que había tenido? No pudo más. Golpeó el escritorio con el puño cerrado. Dios, ¿qué hice?, susurró con la voz rota. Caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver el jardín silencioso,
ese jardín que solía ser un espacio de paso, hasta que Julieta llegó. Él recordaba casi sin querer las veces que la había visto regando las plantas, tarareando una melodía suave, hablándole a las flores como si pudieran escucharla. Pero sobre todo, recordaba algo más, algo que parecía insignificante, algo que había ignorado por meses. Julieta tenía una costumbre peculiar, dejaba miguitas de pan en una esquina del jardín. Cuando él lo vio la primera vez, pensó que era descuido. Pero una tarde, mientras Elías revisaba unos documentos desde la ventana, lo vio claramente. Un pequeño colibrí se acercó, revoloteando con sus alas veloces, comiendo las migas que Julieta dejaba todos los días. Ella lo alimentaba, ella lo cuidaba. Era la única persona en esa casa capaz de detenerse a mirar algo tan frágil. Y como si el destino hubiera estado esperando este momento, a lo lejos, entre las hojas, apareció el mismo colibrí. Elías lo vio, incrédulo. El pequeño pájaro golpeó el cristal una vez, con el pico suave, luego otra, y después se posó en la rama más cercana, mirándolo. Elías sintió un estremecimiento extraño. Ese colibrí era un símbolo silencioso de Julieta. Era algo que ella había dejado atrás sin querer, algo que aún permanecía fiel, algo que no había sido corrompido por mentiras. Y entonces, sin entender por qué, algo hizo clic dentro de él. Un recuerdo, un detalle, una frase que había escuchado meses atrás. Tomasa había comentado un día, mientras limpiaba, que Julieta dejaba migas para el colibrí justo antes de la hora en que Regina había entrado a la mansión. El día de la prueba, el día de la supuesta traición. Elías se tensó. El colibrí lo miraba fijamente, como si insistiera en señalarle algo. Corrió hacia la cocina, sin preocuparse por la compostura. Abrió la alacena y revisó todo. No sabía exactamente qué buscaba, hasta que lo vio. Una pequeña cámara portátil del tamaño de un celular que doña Beatriz había mencionado alguna vez, usada para vigilar la despensa después de incidentes pasados con proveedores. Una cámara que, según recordaba vagamente, había quedado olvidada. Encendida, grabando por defecto, la tomó con manos temblorosas. El corazón le golpeaba el pecho con brutalidad. Si estaba encendida aquel día, si había captado algo, si Dios le daba esa oportunidad. Conectó la cámara al monitor del estudio, apenas pudiendo respirar. La reproducción comenzó a correr hacia atrás. Horas y horas de imágenes en silencio. Empleados moviéndose, luces apagándose, sombras pasando. Y entonces, ahí estaba, Regina Monasterio. Entrando a la cocina con rapidez, mirando alrededor para confirmar que estaba sola. La expresión en su rostro no era de una mujer lastimada ni confundida. Era la de una depredadora. Abrió gabinetes, movió cosas, colocó documentos, tomó fotos con su teléfono, manipuló papeles y luego la imagen final, el sobre exacto que él había recibido, puesto con cuidado sobre la mesa del estudio, justo donde él lo encontraría. Elías sintió que se le partía el alma. Se llevó ambas manos a la cabeza, como si necesitara sostenerla para no caer. Sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca creyó ser capaz de derramar. «Nachundi», susurró respirando con dificultad. «No, Julieta. Dios mío, Julieta». El colibrí volvió a golpear la ventana. 1, 2 veces. Como si pidiera apuro, como si exigiera justicia. Elías cayó de rodillas frente a la pantalla. Se quebró como un niño. Se quebró como un hombre que comprende por fin que sus decisiones habían destrozado lo único que lo había hecho sentir vivo en años. «Perdóname», dijo entre sollozos. «Perdóname. Te destruí sin razón, te lastimé, te fallé». La culpa cayó sobre él como una avalancha imposible de detener. Elías Santelices, el hombre frío, reservado, duro, lloró. Lloró como nunca había llorado. Lloró por la mujer que había amado sin admitirlo, por el hijo que llevaba meses creciendo sin él, por el daño irreparable que había causado. Se incorporó con esfuerzo. Sus ojos estaban rojos, el rostro desencajado,
pero su determinación se encendió como una llama imparable. Había cometido un error imperdonable, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Era hora de enfrentar la verdad. Era hora de enfrentar a Regina. Era hora de enfrentar su propio corazón roto. Y sobre todo, era hora de enfrentar a Julieta. Aunque eso, la súplica, el perdón, el temblor de un corazón que busca redención, pertenece al siguiente acto. Por ahora, solo existe este momento, el instante en que la verdad salió a la luz, el instante en que un pájaro pequeño se convirtió en el guardián de un amor herido, el instante en que un hombre perdió el piso y comenzó, por fin, a levantarse para luchar por lo que realmente importa. Elías Santelices no durmió aquella noche. No pudo. Cada vez que cerraba los ojos veía a Julieta con las manos en su vientre, a Julieta caminando sola, a Julieta diciendo, mi hijo no necesita padre, a Julieta admitiendo que el bebé era suyo, mientras se alejaba con una dignidad que lo desgarraba, y sobre todo veía la imagen en la pantalla, Regina Monasterio plantando las mentiras que destruyeron a la mujer que él amaba. Sí, amaba. La palabra que había enterrado durante meses ahora gritaba dentro de él con fuerza brutal. Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, Elías ya estaba en su auto, manejando sin pensar, con un nudo en la garganta que no desaparecía. No sabía exactamente qué iba a decir. No sabía si ella lo escucharía. No sabía si la herida era demasiado profunda. Solo sabía que tenía que verla. Tenía que buscarla. Tenía que arrodillarse si era necesario. Llegó al barrio humilde donde ella vivía. El contraste con su mundo era abrumador. Calles estrechas, fachadas desgastadas, olor a pan recién hecho mezclado con gasolina y vida cotidiana. Era un lugar sencillo, pero tenía algo cálido, humano, real. Era un lugar que Julieta había convertido en hogar porque la vida le había exigido aprender a sobrevivir así. Preguntó por ella con el corazón en la mano. Una vecina lo observó con cautela antes de señalar un zaguán color verde pálido. Elías tragó saliva. Dio unos pasos hacia la puerta y entonces la vio. Julieta salía de la casa con ropa sencilla, una trenza suelta y el vientre tan pronunciado que parecía a punto de romper el mundo. Llevaba una bolsa reutilizable en la mano, seguramente con cosas para el día, y su caminata era lenta, delicada, protectora. No vio a Elías al principio, pero él se quedó quieto, como si su sola presencia pudiera romperla. Cuando finalmente ella levantó la vista, se detuvo en seco. Elías notó el cambio inmediato en su expresión, el instinto de protegerse, de cerrar el corazón, de no permitirle entrar ni un centímetro más. Ella respiró hondo. ¿Qué hace aquí?, preguntó con una voz firme que escondía tempestades. Elías sintió que las palabras se le atoraban, pero aún así habló. Julieta, por favor, escúchame. Ella negó con la cabeza. No tenemos nada que hablar. Sí, sí lo tenemos, dijo él, dando un paso, pero frenándose al ver cómo ella apretaba la mandíbula. Julieta lo miraba como se mira a una herida que ya no quieres volver a abrir. Váyase, señor Santelices, dijo, usando el apellido como un muro frío. No quiero problemas. Elías bajó la mirada, respiró hondo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló, en plena calle, a la vista de vecinos, en el barrio donde ninguna rodilla rica había tocado jamás el suelo. Julieta quedó paralizada. No, susurró ella. No haga esto. Pero él ya estaba quebrado. Ya no tenía máscaras, ya no tenía armadura. Julieta, dijo con la voz rota, la voz de un hombre que por fin acepta lo que siente. Me equivoqué. Me equivoqué contigo de la peor manera. Me equivoqué porque dejé que mis miedos hablaran por mí. Porque confié en la persona equivocada. Porque no supe verte como eras. Porque te lastimé cuando eras lo único real en mi vida. Ella apretó los labios, intentando detener el temblor que se formaba en su pecho. Por favor, continuó él con los ojos llenos de lágrimas. No me escuchaste el día que te despedí.
y hoy te ruego que me escuches ahora. Descubrí toda la verdad. Vi lo que Regina hizo. Vi tus ojos cuando intentabas explicarte. Vi mi error. Y no puedo vivir sabiendo lo que te hice. Julieta apartó la mirada. Él continuó, desesperado. No quiero excusas, no quiero justificarme. Solo quiero decirte que... Lo siento, te fallé. Te fallé como hombre, te fallé como persona, y te fallé como alguien que te amaba sin saberlo. Esa última frase cayó como un rayo dentro de ella. Julieta cerró los ojos. Una parte de su alma tembló. Otra parte quiso huir. Elías, susurró ella, y pronunciar su nombre fue como tocar fuego. Él levantó la mirada, con lágrimas resbalando por su rostro. Lo único que te pido es una oportunidad para reparar el daño, no para que volvamos, no para que me aceptes, no para que me perdones hoy, solo para estar cerca, para ayudarte, para estar aquí, donde debí estar desde el principio. Julieta sintió que el corazón se le partía en dos direcciones, la parte que todavía lo amaba y la parte que aprendió a sobrevivir sin él. No sé si pueda confiar en usted de nuevo, murmuró con sinceridad pura. No sé si pueda dejarlo entrar otra vez. No sé si pueda sanar con usted cerca. Elías asintió, tragando dolor. Lo entiendo. No merezco que me abras la puerta. No merezco nada. Pero si me permites, lucharé por ganarme aunque sea 1 centímetro de tu confianza. Hubo un silencio largo, profundo, lleno de aire pesado y emociones encontradas. Julieta lo miró. Vio al hombre que la hirió, pero también vio al hombre destrozado. Y vio algo más. Vio honestidad. Vio arrepentimiento. Vio un amor que, aunque tardío, era real. Ella respiró. Una respiración que temblaba. Una respiración que abría una grieta de posibilidad. Necesito tiempo, dijo con la voz baja, temblorosa, verdadera. Elías cerró los ojos como si esas 2 palabras fueran un regalo divino. Te daré todo el tiempo que necesites, susurró. No voy a alejarme. Estoy aquí. Y voy a demostrarte que esta vez soy un hombre distinto. Julieta no respondió. Solo lo miró, con un conflicto hermoso y doloroso en los ojos. Ella entró a su casa. Él se quedó afuera, de pie, respirando hondo, sintiendo por primera vez que tenía un propósito: reparar lo que rompió y recuperar el amor que una vez perdió. Pero eso queda para el acto siguiente. Por ahora solo existe la súplica, la grieta, el temblor, la primera luz en medio de la oscuridad. Elías Santelices regresó a la mansión con la sensación de que algo dentro de él se había roto y reconstruido al mismo tiempo. Ya no era el hombre que despedía a Julieta sin escucharla. Ya no era el millonario encerrado en sus muros de orgullo. Ahora era un hombre dispuesto a cargar con sus errores y a luchar por lo que había destruido. Esa misma tarde, por primera vez en años, dejó el trabajo de lado. No abrió su computadora, no respondió llamadas, no revisó documentos. En lugar de eso, se quedó sentado en el borde de su cama pensando en ella, en Julieta, en su voz temblando mientras pedía tiempo, en la forma en que evitaba mirarlo para no romperse, en el hijo que llevaba dentro, en su hijo. Después de horas de reflexión, algo en su interior decidió actuar, no con prisa, no con presión, no con exigencias, sino con humildad. A la mañana siguiente, cuando Julieta abrió la puerta para salir al médico, lo vio de pie frente a su casa. No llevaba traje, no llevaba relojes caros, no llevaba la máscara del empresario poderoso. Era solo Elías, el hombre, cansado, sincero y dispuesto a quedarse. «No vengo a molestarte», dijo él levantando ligeramente las manos. «Solo quería acompañarte, a distancia, si me lo permites». Julieta sintió un vuelco en el corazón. Una parte de ella quiso rechazarlo por instinto. Otra parte, más profunda, se sintió extrañamente protegida por su presencia. Ella respiró hondo. «Puedes venir», dijo al fin, sin decir más. No caminó a su lado.
Caminó unos pasos adelante y él se mantuvo atrás, respetando ese espacio sagrado entre ellos. La acompañó al médico. No entró. Se quedó sentado en la sala de espera mirando la puerta con un nerviosismo casi adolescente. Cuando Julieta salió, él se levantó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó sin acercarse demasiado. Ella dudó un segundo. Sí, todo bien. Una respuesta simple. Pero detrás de esa frase se escondía algo. Ella no lo había echado, no lo había ignorado, lo estaba dejando estar cerca. Ese fue el comienzo. Al día siguiente, Elías regresó a su casa, pero antes pasó por la panadería del barrio. Se enteró de que Julieta adoraba el pan dulce con canela. Compró uno, lo dejó discretamente en la puerta de doña Carmen y se retiró sin tocar. Julieta encontró el paquete horas después. Lo miró en silencio, y aunque no lo dijo, el gesto la tocó profundamente. Los días pasaron y Elías empezó a aparecer de forma constante, pero nunca invasiva. A veces era solo para saludar desde lejos, otras para dejarle frutas frescas. A veces se ofrecía a cargar las bolsas del mercado cuando la veía luchando con el peso. Nunca la presionaba, nunca le exigía hablar, nunca reclamaba nada, solo estaba, con presencia silenciosa, con paciencia infinita, con un amor recién descubierto que lo hacía actuar de formas que él mismo no conocía. Poco a poco, el barrio empezó a observarlo con curiosidad. Un millonario en zapatos sencillos, sentado en la banqueta, esperando que una mujer embarazada saliera de su casa. Un hombre que no parecía presumir, sino pedir permiso para existir a su lado. Julieta, por su parte, vivía un conflicto constante. Cada gesto de él tocaba heridas antiguas y provocaba recuerdos que ella intentaba enterrar. Recordaba la noche en la mansión, la noche en que él la miró como si fuera el centro del mundo. Recordaba su sonrisa mínima cuando ella regaba las plantas. Recordaba su dolor al arrodillarse. Una tarde, mientras caminaban a la clínica, Julieta se detuvo de repente. Elías frenó tras ella, atento. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella sin mirarlo. Él tomó aire, despacio. «Porque te fallé, Julieta, y no quiero que el día que nuestro hijo nazca, tú mires atrás y solo veas dolor por mi culpa. Quiero que veas a un hombre que intentó, aunque fuera tarde, ser digno de ti». Las palabras la golpearon como un abrazo que no pidió. Julieta sintió que el pecho se le abría un poco, solo un poco, pero suficiente para seguir caminando. Mientras esos días de reconquista silenciosa ocurrían, Regina Monasterio vivía su propia caída. La sociedad había empezado a murmurar. Las fotos falsas que ella había fabricado se habían filtrado sin querer. Un proveedor vio algo que no debía. Un empleado escuchó un comentario. Un rumor se escapó a la prensa. Las piezas empezaron a caer. Su reputación impecable tambaleó. La gente dejó de invitarla a eventos. Algunos conocidos la evitaron. Otros la observaron con desconfianza. Y aunque todavía no había una explosión definitiva, su mundo dorado se estaba agrietando, sin que Julieta ni Elías lo supieran aún. De vuelta al barrio, la relación entre Julieta y Elías avanzaba con pasos lentos y pequeños, pero reales. Una tarde, mientras Julieta descansaba en el pórtico, Elías se sentó a unos metros, sin pedir permiso. Ella lo miró de reojo. «¿Por qué siempre te quedas tan lejos?». Él la miró, sorprendido por la pregunta. «Porque no quiero que pienses que intento entrar a tu vida a la fuerza». Julieta bajó la mirada a su vientre. «A veces no hace falta tanta distancia», murmuró casi sin querer. Elías sintió cómo el corazón le latía más rápido. Movió su silla un poco más cerca, solo 5 centímetros. Pero ese movimiento para ambos fue un pequeño milagro. Julieta no lo miró, pero su respiración cambió, su postura suavizó, su alma se dio 1 milímetro. Y ese milímetro era el inicio de un futuro posible, porque él empezaba a recuperar algo que creyó haber perdido para siempre. No el amor completo, no la confianza absoluta, pero sí una oportunidad, la oportunidad de volver a entrar en su vida, de demostrar quién era ahora, de ser digno de ella,
de ser digno del hijo que venía en camino. Pero ese regreso pleno, esa unión, esa victoria emocional, pertenece al acto final. Por ahora solo existe esto: dos personas sentadas una al lado de la otra, con el corazón temblando, las heridas respirando, y un futuro que empieza, muy lentamente, a construirse otra vez. Los días continuaron pasando, y cada pequeño gesto de Elías acercaba más su alma a la de Julieta. Él no apresuraba nada, ella no prometía nada, pero algo estaban haciendo entre ellos: confianza. Y la confianza, cuando se construye después de tanto dolor, es un tesoro más valioso que el amor impaciente. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los techos del barrio humilde, Julieta sintió un dolor punzante que la obligó a detenerse. Se apoyó en una pared, respirando profundo. Doña Carmen salió alarmada, y en segundos el barrio entero parecía mirar hacia ella con preocupación. Elías, que estaba comprando medicinas cerca, escuchó un grito. «¡Es Julieta! Le llegó la hora». Todo se volvió un borrón para él. Corrió sin pensar. Corrió con un pánico puro, visceral, ese que solo nace cuando el alma teme perder lo que más ama. Llegó hasta ella y la encontró encorvada, respirando con dificultad, sudando frío. «Estoy aquí», susurró él, tomando su mano. Julieta lo miró con un miedo que partía el corazón. «Elías», dijo con la voz temblorosa, «estoy asustada». Él la abrazó sin pensar. «No voy a dejarte sola, lo juro», y la levantó con una fuerza que solo tienen los hombres desesperados por proteger lo que aman. La llevó al auto, acompañado por doña Carmen, que no paraba de rezar en voz baja. El camino al hospital fue una mezcla de llanto, dolor, manos entrelazadas y promesas que nacían sin ser planeadas. «Respira conmigo», decía él, sosteniéndola con ternura absoluta. «No me sueltes», susurraba ella entre contracciones. «Nunca», respondía él, y lo decía desde el alma. Al llegar al hospital, el caos comenzó. Médicos corriendo, enfermeras dando instrucciones, camillas moviéndose. Elías quería entrar a la sala de parto, pero lo detuvieron. «Señor, debe esperar afuera». Pero Julieta, entre dolores, lo llamó. «Elías, no te vayas». Él se quedó cerca de la puerta, escuchando cada sonido, cada respiración entrecortada, cada gemido de dolor que le perforaba el pecho. Le temblaban las manos, le ardía el corazón. El mundo entero se resumía en esa habitación. Minutos que parecían horas, horas que parecían vidas. Y entonces se escuchó un llanto, el llanto más hermoso del mundo. Elías sintió un golpe en el estómago, en el alma, en los huesos. Se apoyó en la pared y dejó que lágrimas silenciosas le cayeran por el rostro. Era su hijo, su hijo, su hijo. Cuando una enfermera salió y lo llamó, él caminó con los pasos más significativos de su vida. Entró a la habitación. Julieta estaba exhausta, pálida, pero con una luz en los ojos que él nunca había visto. En sus brazos, envuelto en una manta azul, estaba un niño pequeño, rosado, perfecto. «Elías», susurró ella con una dulzura que desarmaba todo el pasado. «Mira a tu hijo». Él se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper la escena. Se inclinó, lo vio, y se quebró por completo. El amor más profundo, ese que nace del alma sin pedir permiso, lo golpeó como un rayo. Se llevó una mano a la boca intentando contener un sollozo. Es hermoso», logró decir. Julieta lo miró con una ternura que no había sentido en meses. Él la miró a ella, pidiendo permiso sin palabras. Ella asintió. Elías tomó al bebé con manos temblorosas. Lo sostuvo contra su pecho. Lo acunó con una delicadeza que no parecía caber en un hombre tan fuerte. El bebé abrió los ojos por un segundo, y fue como si el tiempo se detuviera. «Mi hijo», susurró él con la voz más dulce de su vida. «Mi hijo». Julieta lo observaba con lágrimas, y algo dentro de ella se aflojaba, se rendía,
se abría. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo, ternura y descubrimiento. Elías no se movió del hospital. Dormía en una silla dura, comía lo que podía, sostenía al bebé para que Julieta descansara. Veía cada gesto de su hijo como un milagro y cada gesto de Julieta como un regalo. No presionaba, no hablaba del pasado, no exigía definiciones, solo estaba, cuidaba, amaba en silencio. Julieta empezó a mirarlo distinto. Con desconfianza, sí, pero también con una dulzura tímida, con gratitud, con un cariño que renacía lento, como una semilla que vuelve a sentir el sol. Y entonces llegó lo inevitable, la verdad frente al mundo. La noticia de que Regina había manipulado pruebas estalló en redes sociales y periódicos. Un ex empleado, lleno de culpa, reveló la verdad. Un video filtrado mostraba a Regina preparando todo. Mensajes falsos, capturas de pantalla editadas, manipulación pura. La sociedad la condenó. Las marcas dejaron de invitarla. Sus amigos desaparecieron. Su reputación se desplomó sin misericordia. Julieta vio las noticias desde la cama del hospital, con su bebé en brazos. Elías estaba detrás de ella, observando su reacción. Ella no sonreía, no celebraba, solo murmuró: «La vida siempre trae verdad, tarde o temprano». Elías la miró con una mezcla de admiración y orgullo. Su dignidad era un faro. Una semana después, Julieta recibió el alta médica. Elías la llevó a la mansión. No por lujo, sino por necesidad. Ella necesitaba cuidados, el bebé también, y él quería que los dos estuvieran seguros. Julieta dudó antes de cruzar la puerta. Ese lugar guardaba recuerdos hermosos, y recuerdos que dolían. Pero al mirar a Elías sosteniendo a su hijo, sintió que algo había cambiado. Él habló con voz suave: «Julieta, no quiero que regreses a este lugar como empleada, no quiero que regreses como visitante. Quiero que regreses como lo que tú quieras ser aquí, pero por favor, permite que esto sea un hogar para ti y para nuestro hijo». Ella respiró profundamente. Miró a su bebé, miró a ese hombre que se había destruido para volver a nacer, miró a su propio corazón, cansado, herido, pero lleno de amor, y dio el paso. Entró. Pasaron meses, meses de reconstrucción, de cuidados, de noches en vela, de risas pequeñas, de momentos íntimos sin prisa. Un día, en el jardín donde todo comenzó, Elías se arrodilló otra vez, pero esta vez, no desde la culpa, sino desde el amor. Lo hizo frente a Julieta y a su hijo, bajo la sombra del árbol que ella había regado tantas veces. «Julieta Molina», susurró con la voz temblando, «gracias por darme una familia cuando yo ya no creía merecer una. ¿Te casarías conmigo?» Ella lloró, lloró con el alma. «Sí», respondió con una sonrisa que sanaba heridas que él llevaba desde niño. «Sí, Elías, sí». La boda fue en la mansión, rodeados de gente humilde, de empleados que la querían, de vecinos que la habían acompañado en su dolor. Nada ostentoso, nada exagerado, solo amor, solo verdad. Y cuando el cura los declaró marido y mujer, Elías tomó el micrófono con su hijo en brazos y dijo una frase que hizo llorar a toda la sala, una frase que quedaría para siempre en el corazón del público: «De todas mis riquezas, ustedes dos son la única que realmente vale la pena». La familia Santelices Molina comenzó así, con dolor superado, con dignidad intacta, con amor real, con un bebé hermoso y con un futuro luminoso. El final que el destino les debía. Antes de cerrar este capítulo tan lleno de amor, dignidad y segundas oportunidades, quiero hablarte directamente a ti, que siempre acompañas estas historias con el corazón en la mano. Si esta novela te tocó el alma, si te hizo suspirar, si te recordó que el amor verdadero siempre encuentra su camino, entonces ayúdame a que este canal siga creciendo para ti y por ti. Tu suscripción y tu me gusta no son simples botones, son la manera en que mantienes viva esta comunidad hermosa
que ama los romances intensos, humanos y llenos de emoción. Y cuéntame en los comentarios una palabra que resuma lo que sentiste con esta historia. Hoy te propongo escribir renacer, esa palabra que describe a Julieta, a Elías y a todos nosotros cuando el amor nos transforma. Y si quieres apoyar aún más este proyecto y ayudar a que cada vez haya historias más largas, más profundas y más emocionantes, puedes convertirte en miembro del canal. Ser miembro no es solo un gesto, es formar parte del corazón de esta comunidad que valora el amor, la esperanza y los finales que sanan el alma. Gracias por estar aquí, por sentir conmigo y por hacer que este espacio crezca cada día más. Lo mejor todavía está por venir.